Qué gusto saludarlos por este medio. Quiero tratar con ustedes en esta ocasión la teoría de Mayas. Para tratar la teoría de Mayas necesito que tengamos bien fresco lo que es la ley de Kirchhoff de voltajes, que indica que todos los voltajes, la sumatoria de todos los voltajes que elevan es igual a la sumatoria de todos los voltajes que consumen. De la misma forma, necesito que tengamos en mente también lo que es la ley de Ohm, que la ley de Ohm me indica que el voltaje es igual al producto de la intensidad por la resistencia. Teniendo presentes estos conceptos, añadamos también el concepto de circuito, que es un recorrido donde el inicio y el final del mismo se encuentran en la misma posición. Por eso un circuito eléctrico parte de la fuente y retorna a la fuente, parte de un borne positivo de la fuente y retorna a un borne negativo de la fuente. Y lo que transita a través de este circuito son los electrones que hacen fluir la corriente. La corriente es muy importante porque la corriente nos otorga la polaridad de los dispositivos. En este caso lo que estamos trabajando son fuentes de voltaje que tienen polaridad definida propiamente por el principio físico que hace que generen los electrones, pero también tenemos las resistencias o los resistores, que los resistores son dispositivos apolares. Eso quiere decir que no tienen polaridad, es decir, que da lo mismo si yo conecto un resistor en esta posición o bien si yo lo volteo y lo coloco en esta posición, no se ve afectado. Entonces lo que le da la polaridad a ese resistor va a ser la corriente. Entonces vamos a tomar estas dos premisas. Polaridad distinta se resta y polaridad igual se suma. Entonces tengamos estos conceptos en mente, por favor. Teniendo estos conceptos claros, quiero que analicemos este circuito. Este circuito posee dos mallas. En este caso, la malla que tiene directamente a la fuente, esta la vamos a describir como malla 1, por ella corre o circunda una corriente que le vamos a denominar I1 y por esta otra malla va a recorrer una segunda corriente porque aquí nosotros tenemos un punto de bifurcación o de división de corriente. Entonces vamos a analizar las mallas cada una por separado. Entonces vamos a ver cómo se mezclan estos conceptos. Teniendo descrito el circuito, ya nombramos a esta como M1, malla 1 y esta como M2. Entonces a cada una de estas mallas, estas se van a ver influenciadas por corriente 1 y corriente 2. A las corrientes nosotros les tenemos que otorgar un sentido. La forma más fácil de otorgarle el sentido es según la presencia de la fuente. Esta va de más a menos. Entonces el sentido para esta corriente lo vamos a asumir horario. La segunda malla carece de una fuente que nos indique cómo podemos tomar el sentido de la corriente, pero teniendo la premisa del anterior podemos repetir el sentido de la corriente. Nuevamente le vamos a dar un sentido horario y vamos a indicar que va de aquí para acá. Con esto nosotros tenemos que la polaridad nosotros la vamos a determinar a través del sentido de la corriente. En este caso, la fuente posee su propia polaridad, la cual vamos a indicar. Y entonces, si la corriente es lo que nos va a dar el sentido de la polaridad, la primer terminal que toque la corriente va a ser la positiva y la segunda va a ser la negativa. Eso quiere decir que aquí la resistencia 1 va a tener polaridad más y en este lado polaridad menos. En virtud de esto, la polaridad para la resistencia 2 quedaría más menos, porque primero entra por aquí la corriente y después sale por acá. Esa sería la polaridad en esta resistencia 2. Ahora veamos la de la resistencia 3 y las resistencias que la acompañan en la malla 2. Entonces, tomando nuevamente el concepto de polaridad, que es el sentido que otorga la corriente, entonces aquí la polaridad para R3 va a ser positivo, negativo. Para R4 positivo y negativo porque primero fluye de aquí para acá la corriente, por eso positivo y negativo. Y en este caso fluye de abajo
que sería positivo, para arriba, que sería negativo. Entonces aquí es donde aplicamos este concepto. Polaridad distinta se resta, polaridad igual se suma. Para R2 la polaridad va a ser distinta. ¿Por qué? Porque I1 le otorga polaridad más menos e I2 le otorga polaridad menos más. Entonces lo que nos sirve acá es que la polaridad distinta se resta. Muy bien, entonces nuestras incógnitas para este sistema particular son I1 e I2. Entonces tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para que el sistema sea solucionable. Vamos a obtener las ecuaciones de Maya 1 y de Maya 2. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff de voltajes, los que elevan, que sería la fuente, son igual a los que consumen, que sería el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. La fuente sería igual a IR1 por ley de Ohm, sería intensidad por resistencia es igual a voltaje, entonces voltaje es igual a voltaje más otro voltaje, en este caso R2, pero R2 está compartido para las dos mallas. Por eso la polaridad distinta se resta y eso quiere decir que le voy a restar a la corriente de más presencia en la malla, que es I1. Para la malla 1 le voy a restar la corriente de la segunda corriente, la corriente de la segunda malla, que sería I2. Por eso es que tomo I1 menos I2. Entonces la ecuación queda de la siguiente manera. Agrupando por factor común de corrientes me queda E, que sería la fuente, es igual a la intensidad 1 por la suma de R1 más R2 menos la intensidad 2 por la resistencia 2. Ahora veamos para malla 2. Para la segunda malla ocurre una situación bastante peculiar. Si nosotros tenemos en mente que la ley de Kirchhoff nos dice que es la sumatoria de los voltajes que elevan y consumen, es igual a la que a los voltajes que consumen, en este caso nos damos cuenta de que no hay un voltaje que eleve. Entonces esta parte sería igual a cero y sería igual a la sumatoria de los voltajes de las tres resistencias que participan en esta malla 2. Entonces vamos a desarrollarlo. Aplicando los conceptos de ley de Kirchhoff de voltajes, la ley de Ohm y la polaridad distinta en resta, nos quedaría que 0, que son los que elevan, es igual a la suma de los voltajes de las tres resistencias. Entonces, I2 por R3 más I2 por R4 más R2, que es la compartida con la corriente que tiene más presencia en malla 2, que es I2, menos la que tiene menos presencia, que sería I1. Entonces la ecuación nos quedaría para nuestro sistema de la siguiente manera. 0 sería igual a menos I1 por R2, todo agrupado a través de las corrientes, más I2 por la suma de R2 más R3 más R4. Entonces, ya con esto desarrollado para este sistema, escribamos nuestro sistema de ecuaciones formal. Este sería el sistema de ecuaciones desarrollado a partir de la teoría de mallas por la ley de Kirchhoff de voltajes, aplicando lo que sería ley de Ohm. Con esto ya tenemos nosotros solución para este sistema o para este circuito con las incógnitas de corriente 1 y corriente 2. Dos incógnitas, dos ecuaciones, podemos solventar perfectamente para analizar este circuito. Entonces vamos a ver en el siguiente video ya con valores la solución que aplicaría a este sistema de ecuaciones.